Los gaps son una diferencia que tú encuentras o que visualmente identificas entre el comportamiento del precio del día previo, es decir, donde cierra el precio el día anterior, y el inicio del precio o del movimiento del precio al siguiente día. Es decir, tú vas a ir y vas a observar en qué valor cierra el precio de la acción y en qué valor abre el precio de la acción al día siguiente operativo. Y eso es lo que forman los gaps. En los gaps vas a tener presente que vas a observar siempre qué tipo de gap se hace. Hay dos tipos de gaps únicamente en el mercado y son los gaps profesionales y los gaps novatos. Bueno, también hay otros gaps que se presentan como por ejemplo los gaps de reversión. Pero te voy a explicar específicamente los gaps profesionales y los novatos, que son los que más encuentras en el mercado y los cuales vas a identificar pues muy fácilmente. Entonces, los profesionales generalmente son esos gaps que van a iniciar el comportamiento de una tendencia. Generalmente salen por una formación que se hace previa en un rango, puede ser en un rango o en un comportamiento previo bajista. Y el gap lo que hace es inyectar, es mostrar más bien una inyección fuerte de capital por parte de los institucionales, los cuales generan un estímulo alcista y estos gaps se pueden operar tanto en la apertura del mercado como también durante el día previo a los retrocesos. Si la apertura de este gap se realiza por encima de una resistencia previa y se da un impulso fuerte en los primeros minutos, es importante tenerlo presente para la apertura, tanto en el momento en que inicia la bolsa como también durante el día. No solamente aplican para apertura, sino que también pueden aplicar para otros momentos operativos del día. Y los gap novatos, generalmente el novato cuando entra tarde, ¿cierto? Entonces el gap novato es característico porque generalmente hay una diferencia grande entre el valor del cierre de precio del día anterior y la apertura del precio actual. Generalmente estos gaps lo que hacen es terminar un movimiento, es decir, terminan una tendencia e inician otra tendencia. Estos, al contrario de los profesionales, se operan en contra del gap. Es decir, si el gap abre bajista, yo opero en dirección opuesta a la apertura del gap. Y en el caso de los profesionales, se operan en dirección a la apertura del gap. Y es importante que diferencies muy bien profesionales y novatos con relación a lo extendido del comportamiento del precio. Los novatos son extendidos y los profesionales abren más cerca de la apertura del precio anterior. Sin embargo, también es importante que aquí tengas muy presente qué estaba sucediendo con el precio en diarias y en semanales para poder observar hacia dónde se va a operar el gap. Para la operativa de gaps en apertura siempre visualizo velas de 1 minuto, de 2 minutos y previo análisis a velas de 1 hora semanales y diarias, y con esas tomo decisión para entrar o no en apertura. La operativa para gaps en apertura yo la aplico especialmente para acciones y CFDs, y para opciones mejor prefiero esperar a que se normalice el spread de la cadena de contratos, además teniendo presente que en varias ocasiones la cadena de contratos se actualiza aproximadamente a los 30 segundos posteriores a la apertura de la bolsa. Es más, muchas veces demora un poquito menos, pero ese es uno de los riesgos que tenemos en el momento de operar opciones con estrategias de apertura, que como es tan rápido y los spreads son tan grandes y además de eso abre un poquito más tarde, la cadena de opciones abre o se actualiza un poquito más tarde que las mismas acciones, esto puede hacer que se te genere entradas tardías a el movimiento del precio, y por esa razón puedes llegar a tener stops, porque en los momentos de reversión te puede tomar pues los respectivos stops. También ten presente que tanto en los profesionales como en los novatos debes de estar muy pendiente de los volúmenes de las velas previas y del movimiento de precio los días previos a la apertura de ese gap, que los volúmenes cada uno te va a ayudar a identificar si son volúmenes institucionales o si son volumen de entrada tardía de novatos. Si tú quieres conocer más sobre la operativa con gaps, te dejamos los datos de contacto aquí en la parte inferior y recuerda también tu suscripción al canal. Un abrazo.